Luis Rodolfo Abinader Corona. Él es altísimo dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, moderno, y precandidato una vez más a la presidencia de la República. Con él conversaremos de muchos temas. Bienvenido, don Luis. Bien, muchas gracias por invitarnos a este programa, que les deseo toda la suerte. Muchas gracias, don Luis, por estar aquí, por ser el primero de nuestros invitados. Sí. Esperamos que vuelva aquí. Esta será su casa a partir de ahora. Pues muchas gracias, y eso esperamos, estar aquí siempre. Bueno, Luis, para mí es de mucha satisfacción. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de iniciar un proyecto de esta naturaleza y que usted sea el invitado en el primer escenario. Esperemos que este sea uno y que otros estaremos ahí también, en otros proyectos. Pedro acaba de referir en un análisis previo la situación de las pymes en la República Dominicana. Usted es economista, y hay varios temas en la palestra que el país como que no le ha dado los niveles de importancia que debe tener. Pero este tema que Pedro resaltó sobre una simplificación al tributo de las pymes, que cumplen el 97% del empleo en el país. Mira, Ángel, yo no solamente creo que debe de hacerse, que urge. Es más, yo no sé cómo están trabajando la pequeña y la mediana empresa con un sistema tributario tan complejo y tan complicado. Es más, yo creo que la que trata de cumplir con todos los requerimientos difícilmente se mantenga operando. Entonces, eso es una urgencia, esa disposición. Esa simplificación. Esa simplificación. Ahora, yo iría más Ángel. Tú sabes que la ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo, plantea que ya debimos haber empezado un pacto fiscal desde hace 2 años, me parece. Más, 4 años. Sí. Sí. Tiene más de 4 años ya. Y el gobierno en estos días dijo, parece que eso no es ley. Bueno, aquí no se cumplen las leyes. El gobierno dijo que no estaba dispuesto a entrar en ese pacto fiscal. Un pacto fiscal que es bueno que la gente entienda que no significa una reforma tributaria de subir los impuestos, porque desde que la gente entiende reforma tributaria lo que piensa es en aumentar los impuestos. Significa reforma fiscal, una reforma tributaria y una reforma al gasto público, que ahí es donde el gobierno no quiere involucrarse, porque no quiere realmente ajustarse, disciplinarse a como debe disciplinarse, que realmente nosotros estamos, para que la gente entienda, tomando préstamos para pagar intereses actualmente. Si Luis Abinader por ese desorden que hay, un desorden total en el gasto. Si Luis Abinader fuera hoy el presidente de la República Dominicana, ¿qué haría para reajustar el gasto y movilizar la economía de una manera en donde el sector productivo, el sector empresarial, la micro, pequeña, mediana y las grandes empresas puedan sentirse cómodas, en donde gane el Estado con los impuestos que le tributan, pero que también gane el que desarrolle ese aparato productivo? Pero vamos a volver, Pedro, ¿a qué significa ese pacto fiscal? Ese pacto fiscal es reunirse con todos los sectores del país y decirle, miren señores, para este país desarrollarse nosotros necesitamos esta cantidad de presupuesto. Un peso de 18%. Sí, pero tú lo puedes tener, Ángel, de un 25%, y si tú sigues con un gasto no alcanzará. No, un mal gasto, no un gasto alto, un mal gasto, porque el problema de aquí no es gastar menos, ni gastar más, es gastar bien. ¿En qué se gasta? Y gastar bien, es la calidad del gasto público. Entonces tú tienes que decirle al país, mira, nosotros necesitamos para desarrollarnos esta cantidad con este presupuesto, pero miren que lo vamos a gastar, Aquí no vamos a tener tres instituciones haciendo lo mismo. Aquí no vamos a duplicar puestos para favorecer a políticos. Entonces, por eso es que esa reforma fiscal tiene que ver con la tributaria, pero también principalmente con el gasto público, Pedro. Y en lo que tiene que ver con la tributaria, ¿qué es lo que yo creo? Esa reforma tributaria tiene que simplificarse, no solamente para las pymes. Para las pymes es un tema de sobrevivencia. Si no se simplifican las pymes, no van a sobrevivir. Para la persona física. Y las personas físicas, como están quebrando muchísimas pequeñas y medianas empresas actualmente. Pero el código tributario tiene que simplificarse para todos. Que tú puedas hacer tu reporte sin necesidad de contratar un profesional con la tecnología, de la contabilidad. Y con un programito de software y tú poder hacerlo. Y en esa parte, ¿qué es lo que yo creo?
porque cuando la gente habla, y es bueno que lo que me escuchen, que hablan de reforma tributaria, de subir los impuestos. Sí, eso es lo yo que no estoy hablando de subir los la gente impuestos. piensa. Y escuchen bien, yo creo que hay que disminuir la mayoría de las tasas y eso va a aumentar los ingresos. Por ejemplo, La reforma, para concluir, perdón, pero la reforma tributaria más exitosa de este país fue la del 92. ¿Y subió o bajó los impuestos? Balaguer bajó los impuestos. bajó. Bueno, tú porque eras Balaguer, era balaguerista, pero en la sociedad fue que se lo presentó a Balaguer. Bueno, él la aplicó. Ahora la sociedad, Balaguer la aplicó, la aplicó, Sí, pero yo es para... Pero se le aplicó, no, Balaguer no lo quería al principio porque él venía de No una lo creo, escuela- no lo aceptaba. no lo aceptaba porque él venía de una escuela fiscalista, muy celoso de los recursos. Medio purpero también en el manejo de los recursos. Correcto. Sí. Y entonces cuando él vio, me parece, de estos datos tengo que comprobarlo, pero que bajaron las tasas y aumentaron las recaudaciones en un año casi un 40%, Así me es, parece, ¿verdad? así. Sí. Y realmente esa fue la única exitosa de la reforma tributaria y la única que aumentó la presión fiscal. Después, todas las otras reformas tributarias que se han hecho Son parches. son parches Un parche. que no han aumentado la presión fiscal. Bueno, queda demostrado, no obstante las reformas permanecen en un 14, Y es bueno que 14.1, que los 13.9. que los que nos la ven y presión fiscal. escuchan sepan que cuando decimos que no aumenta la presión fiscal es que no aumentaron ¿Qué? realmente Ahora, los ingresos. ingresos. Ahora, ¿Qué es lo que se persigue? Ahora, Luis, Que es lo que se persigue. en el tema que tangencialmente usted plantea de coger prestado para pagar, corríjame si estoy equivocado, pero en su propuesta de candidato ya institucional, usted planteaba una relación cero, que yo compré, y yo creía en ese planteamiento, una relación cero, cojamos no más de lo que necesitamos para pagar. Corríjame si estoy equivocado. No, mira, aquí tenemos que, parte de ese pacto fiscal, Ángel, es una planificación que tenemos que hacer también desde el punto de vista financiero y con el tema de la deuda. Y quiero que me permitan extenderme un poco en este punto. Cuando la gente me pregunta en la calle, que tú sabes que la gente tiende a ser un poco simplista y quiere una respuesta de uno, de dos Sí, claro. puntos. ¿Cuáles son los temas que más te preocupan? Bueno, en las encuestas está la delincuencia, La delincuencia en primer lugar. la corrupción y el tema económico. no del aparecía desempleo. antes. No, la corrupción no. Ni la delincuencia tampoco, No. vamos hablando de los últimos. Es que no existía la delincuencia no tanto. existía, pero ya esos son los dos temas. Sí. Corrupción y delincuencia y la parte económica también, en su versión de desempleo y alto coste de la vida. La corrupción, con las reformas institucionales que nosotros planteamos, que hemos planteado varias veces, tú puedes estar seguro que este país cambiaría drásticamente en los primeros 2 años de un gobierno con instituciones fuertes, como lo que nosotros planteamos, un Ministerio Público Independiente, unas auditorías permanentes, tanto de la Contraloría como de la Cámara de Cuentas. El tema de la delincuencia, con las reformas que se están planteando, que hemos planteado a través de Giuliani y de otras buenas prácticas en otras partes del mundo, no solamente de Giuliani, pues también yo pienso que la delincuencia, dice Giuliani que en 1 año, pero yo planteo que en 2 años pueden bajar en un 50%. Sí, porque no la misma sociedad de norteamericana. Sí, esto no, es pero totalmente incluso diferente. Medellín, asesorado por él, bajó en 1 año un 70%. Sí, una transformación radical en Sí, Medellín. una transformación Sí. radical. Me refiero a países latinoamericanos. Ahora, ¿cuál es mi principal preocupación y dónde es que tiene que haber prudencia para contestarte la pregunta? Pero hubo una El tema de inversión en la gente para bajar ese Bueno, porque aparato. es una combinación de Sí. acciones, no solamente tiene que ver con la represión de la Que es lo que política. aquí creemos, que es represión Que es total, así, nada claro. más. Pero ¿cuál es el tema que tenemos que ver con el tema del endeudamiento? Miren, el endeudamiento viene creciendo en todos los indicadores. Mucha gente te dice, sí, pero todavía estamos por debajo de Japón, porque aquí ponemos siempre los peores casos. Sí. Japón. Estamos en criminal, pero estamos por debajo de El Salvador. No comparamos con Chile, que casi no tiene deuda para hablar de sociedades. Y lo relacionamos con el Producto Bruto Interno. Sucede que esa no es la relación que tenemos que tener. Porque con el Producto Bruto Interno, tú dices, bueno, con Japón, pero Japón tiene una presión fiscal de un 38%. Que en relación con el Producto Bruto Interno, que tenemos un 14%, 5 veces de nosotros. entonces él tiene Tres casi veces. 3 veces la capacidad de pago en relación con su economía. Así es. Pero hay algo todavía más importante que eso. El problema de la deuda hoy de los países, y escuchen bien esto y anótenlo, no es la relación con el PBI, no es ni siquiera el monto de la deuda, es el pago de los intereses. Porque la deuda de nuestros países hoy
es diferente a las de hace 30 años. Recuérdense que antes los presidentes iban a hablar con el Club de París, que eran 2 o 3 países que los países controlaban el mundo, multilateral, que le prestaban, y cuando uno decía no le presto, pues entonces los otros tampoco le prestaban, o los organismos multilaterales. Sucede que ya tú no escoges ningún país, tú vas a los mercados financieros internacionales, especialmente nosotros vamos a Nueva York, donde hay una abundancia de capital. Y unos buitres. Pero una abundancia de capital enorme. Son todos buitres porque van a querer maximizar sus ingresos, Ángel, eso es natural. Oye, y una abundancia de capital. ¿Qué pasa? Tú planteas los bonos soberanos. Rendimiento. ¿Qué pasa? Esos bonos soberanos de los países, el promedio son 2%, un poquito, y a veces hasta menos que la inflación internacional, pero un poquito más de la inflación. ¿Qué es lo que quieren esos grandes fondos de pensiones? ¿Quién nos compra a nosotros los bonos soberanos? No es Ángel Acosta, un empresario, ni Luis Abinader, un financiero. Es un holding. Son esos grandes fondos, señor. El fondo de pensiones de los profesores de California, que tienen dinero. Y andan buscando dónde invertirlo. Y andan buscando dónde invertirlo con un rendimiento. Entonces dice, mira, un bono soberano a 6,5, este es mucho más. Tenemos un riesgo país alto, pero este es mucho más del promedio que me están dando, que es un 3%. Sí. Pero el ente emisor es vulnerable. Exacto. Entonces lo compra para tener un % más alto y tenemos que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Y por eso es que voy. El riesgo país es lo que nos da a nosotros, que tenemos que pagar un interés más alto hoy que la mayoría de los países. El promedio de la tasa de interés de la deuda dominicana es 8.5%. ¿Ustedes saben cuánto es el promedio de la tasa de interés de Japón? Para seguir con eso, que tiene un 200% del PBI de deuda, un 0.8%. Por la calificación del riesgo. No, sí, por las condiciones, las condiciones y por el país. ¿Qué pasa? Nosotros estamos pagando 10 veces más nuestra deuda que Japón. Y quiero darle este dato que lo voy a repetir aquí. Hoy, el costo del interés, de la tasa de interés, es de un 27% de los ingresos tributarios de la República Dominicana. Para el 2020 va a ser un 30%. Cuando Grecia tuvo su crisis de endeudamiento, ¿tú sabes cuánto era, Pedro? 21% de los ingresos tributarios. Y nosotros vamos rumbo al 30%. Nuestro equipo económico hemos investigado a ver qué país tiene un % tan alto como el nuestro. No lo hemos encontrado. ¿Qué hacer para evitar que nosotros podamos caer ahí? Ahí es que yo voy. Nosotros tenemos que hacer una programación, no es de 2 ni de 3 años, ni una programación de shock. Es en ese pacto fiscal decir, miren, en 12, en 13, en 15 años, vamos a ir disminuyendo los niveles de deuda. Exacto. Y cuando decía Ángel de la deuda cero, yo lo que planteaba era, yo voy a tomar, si hay que pagar 2.500 millones de dólares este año, yo voy a tomar 2.500 millones de dólares. Sí, eso debe ser un compromiso. Entonces, llegar a un punto. Eso tiene que ser en el pacto. Pero María, tiene que ser en el pacto. El déficit cuasificado sí, se ha ido bajando. No, pero voy a ir al déficit cuasificado del Banco Central. Entonces, son 2.500 millones. Entonces yo lo tomo. Si lo pago, voy a tomar esa misma cantidad. ¿Qué pasa? En la economía, nuestro objetivo debe ser que la economía siga creciendo un 5%, pero con un mejor desenvolvimiento en los indicadores sociales. Entonces, pago 2.500, tomo 2.500 porque no puedo tampoco descapitalizar la economía. Exacto. Pero ¿qué pasa? Esa deuda va a ir bajando en términos relativos, porque la economía va creciendo. Entonces, ese es el pacto que nosotros tenemos que hacer, y a eso es que le está huyendo el gobierno. A eso es que le está huyendo el gobierno. No vamos a descapitalizarlo. Porque realmente es la propuesta en materia de economía que ha hecho político alguno más seria en la República Dominicana. Oye, es sencillo, el ejercicio que ha hecho Luis, no hay otro. Relación cero. ¿Cuánto yo voy a coger este año? ¿Cuánto yo tengo que pagar? 2.000 millones. Bueno, no olvídense, vamos a hacer las obras con nuestro ahorro interno. Ahora, vamos a pagar lo que tenemos cogiendo prestado. Y termina, tú puedes decir que en 30 años tú pagas la deuda. Pero tampoco podemos descapitalizar el país. Vamos a pagar, no, el problema no es pagar, no. Es más, y es bueno que tú aclares eso, Luis, porque siendo tú presidente de la República te van a encarar. Tú decías que no iba a coger prestado. No.
voy a coger prestado Sí, lo que sí. necesito Lo que necesito, para pagar, claro, para que claro. quede claro ante el país. Claro. Entonces, en ese sentido, señores, nosotros aquí, esa es la importancia del pacto fiscal. Cuando, María, tú hablas de la deuda cuasi-fiscal. Tú sabes que aquí... Pero es que no se cumple No, pero no se cumple... el pago. No se cumple el pago al Banco Central. Ahora, tú sabes que en este país nos inventamos términos que no existen. Tú sabes que lo de dinero inorgánico no existe en ninguna otra parte del mundo. Claro, Eso fue aquí que lo inventamos. Gobierno de Balaguer. Sí, lo de deuda cuasi fiscal, yo lo he buscado, porque la palabra cuasi fiscal tiene que ver con algunos ingresos, pero yo he buscado deuda cuasi fiscal y yo no la encuentro. En ningún lado. En ningún lado tampoco, porque eso no lo hemos inventado aquí también. Entonces, en esa parte, en el Banco Central, recuérdate cuál fue el origen de eso, que fue el tema de los bancos Sí, quebrados. exacto, los bancos pero ya quebrados. eso ha aumentado. Eran 89 muchísimo. mil millones en el 2004 y ya va por casi 400. Pero No, se no, hizo casi un plan 400, no, para más de pagarlos. 400. Pero ¿qué es lo que dice? no se ha Hay cumplido. hubo una ley de capitalización del Banco Central Exactamente. Sí. donde se No se ha debía... cumplido. No se ha cumplido. Entonces, ¿qué hace el Banco Central para pagar los intereses? Emite de nuevo dinero, lo que es un esquema Ponzi. A eso que ellos le llaman inorgánico. No, pero, a eso ya parte, pero es un esquema. Cuasi fiscal. Es un esquema Ponzi, o sea, Sí. ¿qué significa el esquema Ponzi? El esquema Ponzi significa que tú estás tomando dinero de un tercero para pagar los intereses. pagar los intereses. Y para pagar. Es un ciclo Pero vicioso. Claro, bien. Pero la deuda Mira, sigue creciendo. Pero por Don supuesto Luis, que usted sigue creciendo. hablaba ahorita de control de gasto público. Precisamente usted ha dicho que llevará al Congreso Nacional una propuesta de control de la Cámara de Cuentas, no de control, sino Muy de acertada también, autonomía presupuestaria de la Cámara de Cuentas. Sí. Don Luis, pero Y del esto va a Ministerio Público. funcionar No, porque, mire, porque es que señores. la Cámara de Cuentas, don Luis, de todas maneras, los presidentes, los miembros de la Cámara de Cuentas son elegidos de todas maneras por una terna del Poder Ejecutivo. Sí. ¿Sería suficiente con este proyecto? Déjame plantearte. Lo de autosuficiencia. Ellos lo eligen, me parece, una terna de la Cámara de Diputados que va al Senado. Ellos la presentan. El proceso no es pero malo, lo lo que manda pasa es que Poder con una... Ejecutivo. Sí, pero miren, déjeme... Lo que Siempre pasa es que lo como no hay un recomienda equilibrio el Poder en la Ejecutivo. Cámara. Ahí es que yo voy, ahí es que yo voy. Miren, ustedes estaban hablando antes de yo entrar al programa sobre el caso de corrupción de los tres Los brazos. tres brazos. ¿Quién descubrió ese caso? ¿Quién lo descubrió? Bueno, yo lo llevé a los medios de comunicación. El escándalo se vino, don Luis, cuando la empresa titular empezó a Cuando tocaron los abordar intereses a del las pueblo. personas que Eso viven fue un en esa escándalo casa. público Así es. y se hizo, entonces ahí empezó a investigar. Exacto. Exacto. Yo quiero que ustedes me digan qué caso de corrupción en este país fue llevado por la Contraloría General de la República o por la Cámara de Cuentas. Ninguno. Ninguno. Entonces aquí no hay órgano de control. No, Olvídense de eso. eso- Yo he dicho, cierren eso. todo ya. es después de Aquí un no hay escándalo. órgano de control. Odebrecht vino por un tema internacional. Así es. Así Los es. tucanos también. El caso de los ISOE por una tragedia de un asesinato. El caso del CEA por otro asesinato. Onza, Onza Otro igual. asesinato. Exacto. El caso de este Así por es. un escándalo. Aquí, o sea, aquí no Se pone candado aquí no hay después que se roba. Contraloría. No, es que no hay Contraloría, señores. Ni hay Sí, Contraloría. sí, tiene razón. Esa ni propuesta hay- suya Ni hay Cámara de Cuentas. de Cámara de hacerla autosuficiente, ¿cómo sería, Luis? Ahí yo voy. Mira, la Contraloría es el órgano Que interno. no tenga que asignarle un presupuesto al Ejecutivo. Sí. Ahí la Contraloría es un órgano interno del gobierno. Y muchos Actuó al dicen que Congreso. hay que hacerlo independiente. No hay que hacerlo independiente, es el órgano interno de auditoría del gobierno. Que yo haría en mi plan que presenté por un acuerdo institucional, auditorías semestrales para tener a todos los funcionarios nerviosos. Sí, pero es así, señor. Sí, porque van a actuar correctamente, pero no saben cuándo les toca. Porque es que, no cuando les toca, no, que van a hacer casi una auditoría permanente. Cada 6 meses, pasan los 6 meses, un mes, búsqueme los papeles, búsqueme todo. Don Luis, yo tengo Lo- familiares que son auditores de la Contraloría. Si el auditor está, por ejemplo, en el Ministerio de Interior y Policía y no hace las cosas como quiere el funcionario llama al No, Contralor pero ya ese General es de la otro República. detalle. Y lo porque sacan del ahí puesto. Y lo sacan del ahí puesto, fueron exacto. eso fue desde a partir de los años 2000 que se pusieron auditorías fijos, auditores fijos. Las unidades de que auditoría tenían- interna. No, Exactamente. auditoría interna, Pero pero la ellos son los- Contraloría, Sí, son- Exacto, que la tenían Contraloría. y tienen que Ellos son confirmar los los que cheques. firman. Sí, pero ya es otro tema en cuanto a ya un control permanente. Exacto. Sí, pero yo lo que diría son auditorías sobre la gestión de Claro, los generalizado. ingresos y gastos
semestralmente. Entonces la Cámara de Cuentas, que es, entre comillas, la auditoría Independiente. externa, ¿qué es lo que pasa con los fondos, Ángel? ¿Y por qué que yo digo que hay que darle a una autonomía? Porque tiene una autonomía presupuestaria. Tiene una autonomía presupuestaria. Administrativa. O sea, tú le asignas 100 millones sí. y ella decide qué hacer con ellos. Pero sí. no tiene una cantidad fija, porque si tú llegas mañana, presidente, y dices, tienes 1.000 millones, no 100, es tu voluntad. Sí. Hay que buscarle una autosuficiencia económica. Ellos tienen operativa. Dice, la ley de la Cámara de Cuentas dice 1004. No menos de un 0.30% de los ingresos. No menos. O sea que tú puedes, se necesita 0.4 o 0.5. ¿Cuánto es 0.3? Nosotros lo calculamos, es alrededor, perdón, 0.6. 0.6. Eso es alrededor de 1.800 millones. Ahora mismo tiene 700 y pico, menos de 800. Exacto, nosotros calculamos que es un poco menos que la mitad. Menos de la mitad. Entonces, cuando nosotros hablamos, porque eso está en la ley, pero como está la ley del 10%, hay 1000 leyes, pero no se nosotros cumplen. planteamos de esa autonomía presupuestaria, es que ya eso vaya inmediatamente, que la misma Cámara de Cuentas lo tome. El primer dinero que tiene que salir. Porque ese es el primer dinero, ese es el control. Sin el control no hay nada más. No hay nada. No se puede controlar. No hay nada más. Luis, entonces, con esos fondos, con 1.800 millones, nosotros calculamos. Que se pueden hacer. Sí, hombre, sí, se pueden hacer gestiones. Mira, nosotros calculamos, estaba ahí un auditor de una compañía de las principales 5, de las más grandes, que dicen de Big Five, que son muy famosas. Y nosotros le preguntamos, ¿cuánto cobraría tu compañía para auditar la institución más importante del Estado, que es el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación, pues tiene el presupuesto. Y nos dijo, mira, poco más, poco menos, $500,000. Esos son 25 millones de pesos. Sí, claro. Comparado con 152 millones. Anual. Pues, sí, anual. Anual. Es ínfimo. Anual. Porque, claro, esa auditoría externa también se va a apoyar en las auditorías internas que tiene que haber. Ahora, Luis, creo que este tema debes darle un chance de ampliarlo, porque tienes una propuesta muy clara que creo que hay que hacerla de dominio público, pero no podemos irnos del programa sin hablar de la ley de partidos políticos, esta nueva contradicción entre el PRM, Hipólito por un lado, ahora dice una cosa, ustedes hayan fijado institucionalmente. Los danilistas quieren convocar. Tú tienes un planteamiento muy definido. Esta idea de Hipólito de que, en definitiva, votemos con el padrón de la Junta Central Electoral. Mira, el partido, el PRM, ya puso y estableció su posición. Esa es la posición mía, la que estableció el PRM, la que han establecido la bancada de nuestros diputados. Ya es una posición de Hipólito personal que la ha establecido, pero ya la posición del PRM es... Pero causa un ruido innecesario. Es para todos conocido. Lo que sí es importante es, yo no voy a entrar de quién tiene la culpa, los que no tenemos la culpa somos nosotros, del PRM, en que no haya ley de partido. Y tiene que haber ley de partido. Porque aquí lo que hay es mucha hipocresía, de partidos pequeños y grandes, pequeños y grandes, para seguir manejando esto como si fuera un negocito de cada uno de ellos. La pulpería. Entonces, yo creo que tiene que haber ley de partido, claro, una ley de partido que... Sí, pero tú eres el único que quiere ley de partido por lo que yo veo. Yo la quiero y el país la necesita. Y la ley electoral después, Urgente. Parecería como que no hay voluntad de entonces, pero el PRM tiene que hacer sacrificio. Si quieres ley de partido, tiene que hacer sacrificio. Ya nosotros lo hicimos, Ángel. Miren, nosotros dijimos, nosotros estamos de acuerdo y resultamos así para tener un padrón cerrado en el PRM. Sí. Ahora sabemos que constitucionalmente no se le puede imponer ni el método ni el padrón a los demás. Así es. Entonces nosotros dijimos, estamos de acuerdo nosotros con nuestro padrón cerrado. Ahora, según el artículo 216 de la Constitución, que no permite la imposición de una manera, de un que método, cada uno escoja su método. Cada uno escoja su método. Pero que lo regule la Junta. Ahí sí no solamente que lo regule. A los que escojan primarias, correcto, los que cojan primarias, entonces, que aquí van a escoger los partidos primarios. Ustedes, PRM y el PRD, no ningún otro partido va a escoger primarias. Los que escojan primarias, nuestra propuesta es
que lo organice la Junta y que sea simultánea el mismo día. Por un tema para que no haya incidencia de un partido. Y además, si no, no son primarias. Si no, no son primarias, porque además tú no puedes poner a la Junta a hacer cuando le dé la gana a un partido y cuando le dé la gana a otro. No tiene por un tiempo. costo. Y Y calendario. quiero terminar diciendo esto, perdón. No tiene tiempo. Diciendo esto. Y que lo tomen de los fondos de cada partido. Yo estoy de Exacto, acuerdo. es una gran idea. Que no Porque carguemos a la aquí Junta Don con Luis, esto. solamente- No al país, a la Junta Don no. Luis, nos queda menos de un minuto y no hablamos del caso de Res. La oposición al parecer está haciendo su tarea. Don Luis, queríamos saber si hasta dónde van a llegar ustedes con este caso de Joao Santana. Queríamos saber si en la Fiscalía no progresa, hasta dónde ustedes llegarían. Bueno, nosotros estamos haciendo lo que nuestra función como opositor, que es tratar de llevar transparencia, y como dominicano, que es tratar de llevar transparencia a la administración pública. Nosotros vamos a seguir y no nos vamos a cansar. Y vamos a ir a todos los organismos y vamos a mantener esa posición que fuimos el primer partido que lo hizo en junio del 2015. Como bandera de lucha. Como bandera de lucha, pero también como forma de transparencia en este país, Pedro. Es que nosotros tenemos que hacer que funcionen las instituciones y tratar de presionar por la transparencia. No importa de qué partido sea. Don Luis, Bueno, gracias, muchísimas gracias. Gracias a Se ustedes. nos quedan 2,5 millones de temas que compartir con Luis Abinader Corona, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. No puedo despedir este programa, este primer programa histórico, sin saludar a un gran amigo, colega, compañero de trabajo que dirige la parte de la unidad de comunicación estratégica de la campaña de Luis Abinader, de manera especial el gabinete de comunicación de Luis Abinader. Él es el coordinador José Marte Piantini. Un abrazo, querido amigo, y gracias a Luis Abinader y a todos ustedes que apostaron a nosotros y que están allí en sus hogares. Mañana, un Buenos Días RD los espera. Feliz resto del día.